Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión del 7 de junio del 2023. Soy Constancio Ponce y a nombre del presidente del colegio, el doctor Juan Luis Salgado Loza, y de todos los que conformamos la mesa directiva 2023, les damos la más cordial bienvenida. Siempre es un gusto contar con su participación y aprovecho para recordarles que estamos a 2 semanas del 48º curso internacional a realizarse en la ciudad de Guadalajara. Vamos a contar con grandes maestros de la medicina interna, así como profesores extranjeros que nos van a dejar con temas muy interesantes. Quiero aprovechar para comentar que al final, en la sesión de preguntas y respuestas, nos acompañarán la doctora Karina Díaz y la doctora Anel Hernández, nuestra segunda y primer vocal suplentes, en la sección de preguntas y respuestas con nuestra gran ponente del día de hoy, la doctora Alejandra Chávez Rubio. La doctora Alejandra es médico especialista en medicina interna y en reumatología. Además, la doctora cuenta con la certificación tanto del Consejo Mexicano de Medicina Interna como del Consejo Mexicano de Reumatología. La doctora ha hecho una alta especialidad en vasculitis sistémicas primarias, lo cual nos va a dar hoy un tema muy interesante, que es vasculitis asociada a ANCAS. Adelante, por favor, doctora Alejandra. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy la doctora Alejandra Chávez Rubio, soy médico internista, reumatólogo con alta especialidad en vasculitis sistémicas primarias y vamos a hablar el día de hoy de vasculitis asociada a ANCA. Las vasculitis asociadas a ANCA son un grupo de enfermedades heterógenas, las cuales se caracteriza por la inflamación de la pared del vaso sanguíneo. Esta inflamación puede causar destrucción, obstrucción y al final pues necrosis tisular. Esto va a ocasionar la afectación de algunos aparatos y sistemas. Puede ser generalizada o puede ser localizada y puede o no asociarse a los anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo. Los anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo son anticuerpos que se encuentran, son parte del componente del neutrófilo, en los cuales van dirigidos contra un epítopo, ya sea por el método de ELISA se puede encontrar mieloperoxidasa o proteincinasa 3. Habitualmente PANCA se va a asociar a mieloperoxidasa y CANCA se va a asociar a proteincinasa 3. Es una enfermedad autoinmune en la cual pues, las defensas atacan los vasos sanguíneos del paciente y se considera pausinmune. Pausinmune quiere decir que al nosotros encontrar los tejidos, al observar los tejidos, por ejemplo, aquí tengo una imagen de una inmunofluorescencia directa donde se va a ver que hay poco o nulo tejido inmunológico, ¿no? Tejido, en la primera tenemos la A, que es una nefropatía por IgG, la B es una biopsia renal, un glomérulo, donde tiene enfermedad de la membrana basal glomerular y se ve con abundantes depósitos, y la C es un paciente con una granulomatosis con poliangitis, en la cual hay poco escaso inmunológico. El pronóstico de la mortalidad es del 90% del año sin tratamiento y es una enfermedad en la cual, son enfermedades en las cuales hay que hacer diagnóstico de exclusión. ¿Qué es esto? Que hay que descartar enfermedades infecciosas, enfermedades neoplásicas o incluso otras enfermedades autoinmunes en las cuales se pueden también asociar a vasculitis y no ser una vasculitis primaria. La clasificación del consenso del Chapel-Hill del 2021 nos va a ayudar para que podamos clasificar precisamente estas vasculitis. Y bueno, vamos a ver que se va a dividir por el tamaño de los vasos, siendo estas las vasculitis asociadas a ANCAS, vasculitis de medianos y pequeños vasos. Predominantemente van a ser pequeños vasos como arteriolas, vénulas y capilares. Las vasculitis asociadas a ANCA son las vasculitis sistémicas primarias más frecuentes.
De estas, la más frecuente es la granulomatosis con poliangitis, siguiendo la poliangitis microscópica y posteriormente la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Los criterios de clasificación de estas vasculitis principalmente requieren de confirmación histopatológica. La confirmación histopatológica no siempre puede ser necesaria ante la presencia de clínica muy completa de estas enfermedades y la presencia de los anticuerpos contra el citoplasma neutrófilo. Sin embargo, nos ayuda bastante a confirmar el diagnóstico, el reporte histopatológico. Vamos a ver que con la tinción de tricromo de Masson, principalmente esta tinción nos va a ayudar a ver la necrosis fibrinoide, que es muy característica de estas vasculitis. Vamos a ver aquí en la primera corte histopatológico, es un glomérulo en el cual podemos ver mucha necrosis fibrinoide y también podemos ver formación de semilunas. En la siguiente podemos ver infiltrado transmural del vaso sanguíneo de leucocitos con oclusión del vaso, y en la C vamos a ver también que ya hay un infiltrado transmural de los leucocitos con neutrófilos donde está totalmente ocluido ese vaso. Eso se llama leucocitoclasia. La leucocitoclasia es muy característica de la infiltración de la pared del vaso sanguíneo por los leucocitos con fragmentos nucleares de la pared del vaso. Es muy característico de estas enfermedades. También en el pulmón se puede encontrar reportes histopatológicos. Esta enfermedad es una enfermedad multisistémica y en estas enfermedades la afectación pulmonar es muy frecuente. Puede haber capilaritis, que es puede producir hemorragia alveolar, así como granulomas, los cuales principalmente es un depósito de células como macrófagos CD68 y CD45, así como también células multinucleadas. Podemos ver linfocitos, monocitos y neutrófilos. Y en enfermedades como el Churg-Strauss o granulomatosis eosinofílica con poliangitis, como su nombre lo dice, lo que vamos a ver va a ser infiltrado tisular de eosinófilos. Los anticuerpos contra el citoplasma neutrófilo son anticuerpos, como habíamos comentado, dirigidos contra el componente del neutrófilo. Contra esto se van a encontrar en las vasculitis asociadas a ANCA. Al inicio de la enfermedad, en granulomatosis con poliangitis y en poliangitis microscópica se puede encontrar en el 60% de los casos, pero con la enfermedad generalizada habitualmente se encuentra en la mayoría de los casos. Sin embargo, en la enfermedad, en la poliangitis granulomatosa con eosinofilia, antes Churg-Strauss, ahí se puede encontrar en el 40% de los casos, ahí la incidencia es más baja. Por método de inmunofluorescencia se van a detectar estos autoanticuerpos y mieloperoxidasa y la proteincinasa 3 se van a encontrar por el método de Lisa, como está aquí abajo, la minita. Y bueno, ¿a quién les vamos a solicitar los anticuerpos contra el citoplasma neutrófilo? Se van a solicitar en pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva. Para esto hay que solicitar un examen general de orina, vamos a buscar sedimento urinario, se puede encontrar dismorfia eritrocitaria con hematuria microscópica, arriba del 50% de la dismorfia eritrocitaria es indicador de glomerulonefritis. También podemos encontrar cilindros, hialinos o granulosos, leucocitarios también, y se puede encontrar proteinuria no a grado nefrótico. Puede haber también hay que solicitar o hay que sospechar de estas enfermedades ante la presencia de hemorragia alveolar, con enfermedades síndrome riñón-pulmón, en asma, principalmente en asma de edad tardía, asma que no inició en la infancia, eosinofilia tisular o periférica, proptosis, el crecimiento del ojo, sinusitis de repetición principalmente destructivas, y otitis crónica, sordera neurosensorial. Estos pacientes habitualmente suelen tener
plenitud óptica o pueden tener hipoacusia. Se ha visto también que los últimos reportes que pueden producir también gastritis, colitis y esofagitis crónica. Esto cuando ya se descartaron otras causas, es algo que también se puede investigar. La estenosis traqueal subglótica es algo muy frecuente en la enfermedad granulomatosis con poliangitis, antes llamado Wegener, y ahí en esos casos podemos escuchar un estridor laringio. La neumonía o la presencia de infiltrados pulmonares inexplicables, ¿sí? Neumonías de repetición, neumonías donde no vemos componente probablemente infeccioso. Y aquí nos puede ayudar bastante la broncoscopía, donde vamos a ver en el lavado broncoalveolar predominantemente infiltrado leucocitario, sin presencia de bacterias. Y los infiltrados como enfermedades en la poliangitis granulomatosa eosinofílica, podemos ver infiltrados migratorios que aparecen, se mueven, ¿verdad? Se mueven en la imagen, ¿verdad? De repente están arriba, luego pueden bajar y cambiar de lugar, porque estos eosinófilos migran. Lesiones cutáneas como púrpura palpable, ¿verdad? Vasculitis cutánea, a todos estos pacientes hay que solicitarles los ANCA. Úlceras no infecciosas, úlceras, por ejemplo, en mucosa nasal, mucosa oral, incluso perforación en orofaringe, en fístulas oronasales, nodulaciones pulmonares múltiples, mononeuritis múltiple o polineuritis múltiple y pacientes con fiebres de origen desconocido. Esta es la nueva nomenclatura, bueno, esta nomenclatura es del 2012, donde se cambió el Sturm-Strauss y el nombre de Wegener. Para hacer el diagnóstico de estas enfermedades se requiere hacer una historia clínica muy completa y un examen muy minucioso, debido a que estas son enfermedades multisistémicas. ¿Qué es esto? Que afectan varios sistemas, varios órganos, y el paciente puede de repente tener escleritis, o puede el paciente tener neumonía, o puede tener entumecimiento en sus piernas, y el paciente puede estar peregrinando con un médico especialista y con otro, va con el otorrino, va con el neumólogo, ¿verdad? Puede ir con el gastroenterólogo, con el oftalmólogo, y no tener claro lo que está sucediendo. En muchas ocasiones los pacientes, además de tener estos síntomas multisistémicos, pues son enfermedades que se van a presentar en días, semanas o meses, ¿no? Habitualmente se tarda 2.5 años en hacer el diagnóstico de estos pacientes, lo cual nos puede, pues, traer secuelas, ¿no? O deterioro orgánico o incluso la muerte. El paciente no sabe exactamente reconocer qué es lo que está pasando y a veces los médicos nos cuesta también mucho trabajo saber llegar a un diagnóstico. Esta es una tabla de comparaciones de estas vasculitis y bueno, básicamente en la incidencia la más frecuente es la granulomatosis con poliangitis, hasta 11.9 casos por 1 millón de personas por año, siendo la más rara la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, a 0.5 a 2.3 casos por millón por año, de persona por año. Vamos a ver que la edad de estos pacientes va a oscilar entre, pues ahora sí que los 30, casi llegando a los 40, hasta los 70 años. Son enfermedades de adultos mayores, principalmente. La persona más joven que me ha tocado ver con esta enfermedad ha tenido 16 años, es raro, pero sí puede suceder, pero son principalmente adultos mayores. Vemos que la relación hombre-mujer es 1 a 1, ¿sí? Y la frecuencia de los ANCAs, como les había comentado, la frecuencia de los ANCAs pues va a ser más frecuente en granulomatosis con poliangitis, es mucho más alta. Sobre todo aquí esto va a variar de si el paciente tiene enfermedad generalizada o limitada o si va iniciando. Cuando va iniciando es más probable que el paciente tenga o está limitada la enfermedad, tenga ANCAs negativos.
y estos pueden irse con el tiempo presentándose conforme la enfermedad evoluciona. Y pues la que tiene una incidencia más baja, ¿verdad?, de esta presencia de estos anticuerpos es la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Vamos a ver también, ¿verdad?, que pues todas tienen recaídas, ¿no? Principalmente la granulomatosis con poliangitis. Son pacientes que tenemos que tener terapia de mantenimiento. A veces es difícil bajar la prednisona de 15 miligramos, se baja un poquito y recae el paciente. Y hay otros pacientes que tienen menos recaídas, por ejemplo, los pacientes con granulomatosis eosinofílica con poliangitis es menos frecuente la glomerulonefritis, pero sí son pacientes que tienen recaídas frecuentes, ¿verdad? Y la poliangitis microscópica son pacientes que están un poquito más, sin tantas recaídas como el paciente con Wegener o granulomatosis con poliangitis. Estas son enfermedades como, bueno, vamos a hablar ya de la poliangitis microscópica. La poliangitis microscópica, a diferencia, por ejemplo, de la poliarteritis nodosa, que es una vasculitis en la cual hay afectación de vasos medianos, aquí son principalmente vasos pequeños, afectación por capilares y vénulas. A diferencia de la poliarteritis nodosa, que es otra vasculitis, como les comento, de vasos medianos, aquí no hay microneurismas, lo que vamos a ver es oclusión del vaso, destrucción, infiltrado de la capa íntima de la media del vaso sanguíneo por linfocitos y destrucción causando necrosis. Va a haber bastante participación pulmonar, hasta el 90% de estos pacientes pueden tener afectación pulmonar. Va a haber afectación también renal, glomerulonefritis en un 60%, y la polineuropatía también acá es frecuente. Y la asociación de los ANCAs. Comentar que la capilaritis o la enfermedad pulmonar intersticial se puede ver del 22 al 55% en estos pacientes y la mortalidad es muy alta, puede ser hasta del 80%. Estos pacientes pueden empezar con hemoptisis, con infiltrados pulmonares y disminución de la hemoglobina en la biometría hemática. La afectación al riñón con una glomerulonefritis rápidamente progresiva puede ser hasta el 90% de los casos. Y bueno, existen unos nuevos criterios. Los reumatólogos habitualmente nos ayudamos con estas enfermedades sumamente complejas de hacer diagnósticos por todo lo que ya hemos comentado. Nos apoyamos bastante en criterios, aunque los criterios, pues claro que no anula la opinión del experto en estas enfermedades, pero aquí vamos a ver que pues tienes que demostrar primero pues que sí haya vasculitis, que haya una biopsia donde demuestres que hay vasculitis de vasos pequeños o medianos y que no haya, ya hayas descartado cualquier otra enfermedad que lo ocasione. El criterio principal para poliangitis microscópica es que no haya afectación principalmente pues, nasal, que no haya toda esta afectación de rinitis que tiende a haber más en granulomatosis con poliangitis o en granulomatosis eosinofílica con poliangitis. También este es un criterio, bueno, le quitas 3 puntos. Con arriba de 5 puntos ya haces diagnóstico y también pues vamos a ver la presencia de los ANCA, 6 puntos nos da, principalmente mieloperoxidasa. La presencia de fibrosis o enfermedad pulmonar intersticial nos da 3 puntos, ya que esta enfermedad habitualmente presenta patrones, ¿verdad? Incluso puedes iniciar como una enfermedad pulmonar intersticial y ante la presencia de MPO, es un paciente que seguramente va a cumplir ya el criterio de poliangitis microscópica, ya que el 90% de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial y MPO, pues seguramente hay que darles este seguimiento y tratarlos como una poliangitis microscópica. También, bueno, vamos a ver que es una biopsia, la glomerulonefritis va a ser pausoinmune,
que quiere decir que hay poco componente, hay pocos depósitos de complemento. Y son también, si tienes el C-ANCA y PR3, que se ve más en granulomatosis con poliangitis, le quitamos un punto. Y si tienes eosinofilia arriba de 1000, pues también le quitamos 4 puntos, porque eso es más bien de granulomatosis eosinofílica con poliangitis. La neuropatía habitualmente en nuestros pacientes se dice que son dolorosas, sin embargo, el 20%, el 25% pueden llegar a ser no dolorosas, son pacientes que sienten más bien entumecimientos. Habitualmente es una polineuropatía distal y simétrica sensitivo-motora, y en la electromiografía podremos ver un patrón axonal extenso. Estas enfermedades pueden ocasionar epiescleritis, ¿verdad? Todas estas enfermedades nos pueden ocasionar epiescleritis, que esta se ve del 20 al 30% de los casos. Nosotros podemos aplicar al paciente en el ojo, ¿verdad? Una gotita de nefrin, y lo que vamos a ver es si se aclara el ojito, pues es una conjuntivitis, y si sigue rojito, pues quiere decir que es una epiescleritis. Son pacientes que tienen que acudir al oftalmólogo. Sin embargo, el tratamiento de la epiescleritis pues va a ser controlar la enfermedad de base. La granulomatosis eosinofílica con poliangitis. En el consenso de Chapel-Hill se cambian estos nombres principalmente por la necesidad de que estas enfermedades se diagnostiquen más, ¿no? Entonces, el nombre dice parte de lo que ves en el tejido histopatológico. Entonces vas a ver granulomas, vas a ver infiltrado tisular de eosinófilos, y vas a ver eosinofilia también periférica, y pues poliangitis, destrucción de los vasos sanguíneos, ¿sí? Habitualmente va a haber una estimulación de las células de los linfocitos B. Los linfocitos B van a hacer que se active todo lo que es la cascada de citocinas y el complemento. Van a causar una inflamación y destrucción del vaso sanguíneo al detectar en el neutrófilo del vaso sanguíneo estos autoanticuerpos. Se va a desencadenar todo eso y va a destruir el vaso sanguíneo, ¿verdad? Y produciendo pues todas estas citocinas inflamatorias como el interferón 2, el interferón alfa, la interleucina 2 y la interleucina 17. Aquí, bueno, ya hemos comentado de los eosinófilos habitualmente periféricos mayores de 1000. Van a ser pacientes que van a tener rinitis o sinusitis. El asma, principalmente de inicio en adulto, va a haber infiltrados alveolares, los cuales van a ser característicos migratorios. Puede haber elevación de la IgE, y pues va a haber afectación de vasos de mediano calibre, capilares y vénulas, la formación de granulomas, que comentábamos que es el granuloma, pues era un infiltrado ahí de células inflamatorias como neutrófilos, macrófagos, y pues células multinucleadas. La presencia de células gigantes y eosinofilia tisular. También va a haber pues participación de pulmón, ¿verdad? Es importante comentar que estos pacientes no presentan cavitaciones como granulomatosis con poliangitis, y pues la lesión renal es menos agresiva como las otras vasculitis asociadas a ANCA. La polineuropatía en granulomatosis eosinofílica con poliangitis es la más alta de todas. 85% de los pacientes tienen esto, y es una urgencia reumatológica, puesto que los pacientes pueden pues pueden tener una polineuropatía muy severa, en donde puedan pues tener una discapacidad muy importante y dejar de caminar o mover sus manos. Es una neuropatía multifocal en el 60% de los pacientes, pero también puede haber una polineuropatía axonal motora y sensorial del 20 al 30% de los casos, y también puede haber afectaciones de los pares craneales en el 15% de los casos, principalmente es el 2, el 6 y el 7. Y pues es un agente desconocido en respuesta autoinmune con información de granulomas que estrechan los vasos sanguíneos.
Actualmente, con la presencia o la reciente pandemia, se ha visto que el COVID-19 ha aumentado o ha formado anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. En estas enfermedades no sabemos exactamente, o no sabíamos exactamente qué los encadena. Puede haber una serie de factores que causan esta respuesta autoinmune. Y pues en el caso de algunos pacientes que han tenido COVID, ha sido uno de los disparadores de estas enfermedades. La granulomatosis con poliangitis, o antes llamada Wegener, es una afectación de vasos de pequeño calibre. Aquí vamos a ver granulomas. En estos casos, los granulomas se tienen que diferenciar, por ejemplo, de la tuberculosis. La tuberculosis son granulomas gaseosos, aquí es no gasificante. Y también hay otras enfermedades como sarcoidosis, que pueden ocasionar granulomas, amiloidosis, que hay que descartar. Los anticuerpos se detectan, los ANCA se detectan en casi todos los pacientes, como habíamos comentado, en enfermedades activa generalizada. Pero al inicio puede estar, sobre todo si la enfermedad es limitada, solo en el 60% de los casos. Estos pacientes pueden iniciar con un síndrome constitucional, con fiebre, con pérdida de peso, mialgias, artralgias, artritis, ¿verdad? Y estos pacientes van a tener 95% de afectación de vías respiratorias superiores e inferiores. Son unas sinusitis destructivas que aquí vemos una paciente con una deformidad en silla de montar por destrucción del cartílago nasal, que puede ocurrir en el 28% de los casos de estos pacientes. Son pacientes que tienen costras nasales, epistaxis, rinitis, se infectan constantemente por pseudomonas, ¿verdad? A veces tenemos que estar indicando trimethoprim en ungüento como profilaxis cuando está la enfermedad muy activa, para evitar esta pseudomonas. Y bueno, hay otitis, proctosis, sobre todo los pacientes que tienen proctosis pueden llegar a tener también pues parálisis ocular. Nódulos o infiltrados pulmonares cavitados no migratorios, ¿no? A diferencia de la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, estos infiltrados no migran, no se mueven, son fijos. Aquí sí hay cavidades, ¿verdad? Y pues todas estas enfermedades pueden tener infiltrados. Estos infiltrados son característicos de lo que llamamos la enfermedad pulmonar, la neumonía intersticial inespecífica, ¿verdad? Que son partes de las enfermedades pulmonares intersticiales, características de estos pacientes, puesto que tienen bastante vidrio expulido. Y bueno, también puede haber hemorragias pulmonares con una mortalidad del 80%. Wegener se asocia a estenosis subglótica, es la única vasculitis asociada a ANCA que se asocia a estenosis subglótica. A estos pacientes es necesario detectarlos a tiempo. Podemos poner el estetoscopio en su cuello y pedir que saquen aire, y ahí nosotros vamos a escuchar el estridor laríngeo. A veces pues no necesitas hacer esa técnica porque el paciente puede tener estridor laríngeo a distancia. Vemos cómo en la laringoscopía, en las endoscopías, en las tomografías se va perdiendo el espacio, la luz, y ocasiona una obstrucción pues, laringotraqueal, ¿verdad? Cerca de las cuerdas vocales es donde sucede esto habitualmente, y esto puede pues, asfixiar al paciente. Aquí lo que se hace es mantener la terapia inmunosupresora, así como se puede hacer dilataciones con láser de Aragón, los otorrinos pueden hacer procedimientos para dilatar y que el paciente pues no se asfixie. Son pacientes que frecuentemente tienen la púrpura, ¿verdad? Pueden tener necrosis, pueden tener granulomas. El de acá a la derecha, a mi derecha, es un paciente con granuloma en abdomen que está ulcerado. En la cavidad nasal
van a tener erosiones. Aquí nos ayuda bastante el otorrino, laringólogo, haciendo su laringoscopía, revisando mucosa nasal y laringe, y ellos van a encontrar cuando la enfermedad está activa, todo este tejido fibrinoide, estas úlceras, y eso nos va a hablar de actividad de enfermedad. Para nosotros es muy importante un equipo multidisciplinario, ya que se necesita, ¿verdad?, de todo este apoyo para nosotros poder saber si el paciente está presentando actividad. En este caso, pues sería actividad nasal, y aquí al lado derecho tenemos un paciente con una fístula oronasal. Esto es un paciente que consumía cocaína, que también los anticuerpos contra el citoplasma neutrófilo se asocia a consumo de cocaína. Vamos a ver en estas tomografías cómo hay nódulos pulmonares, puede haber también las cavernas. Son pacientes que se puedan confundir con cáncer o que se puedan confundir con tuberculosis, porque pues como también tienen fiebre, pueden tener pérdida de peso, ¿verdad? Pero aquí pues la broncoscopía nos va a ayudar bastante, porque vamos a ver que es un infiltrado principalmente linfocitario, lo que vamos a ver, y un infiltrado mononuclear, y lo que vamos a ver también va a ser que en la biopsia que el granuloma es no calcificante. Aquí a la derecha tenemos un paciente con una hemorragia alveolar, ¿verdad? Está totalmente ocupado y el espacio alveolar por sangre. Son mortalidades del 80%. Y esto es frecuente en todas estas enfermedades. Más frecuente en granulomatosis con poliangitis y en poliangitis microscópica. Una cuarta parte de estos pacientes pueden presentar esa hemorragia alveolar. En granulomatosis eosinofílica con poliangitis o Sjögren's solo se va a ver en el 10% de los casos. Aquí con estos pacientes lo que podemos hacer es dar un seguimiento de sintomatología, por eso es importante tener la enfermedad inactiva en revisión, ya que habitualmente esto no sucede del día a la mañana. Estos son pacientes que probablemente tuvieron BCG y PCR elevada por un tiempo. Son pacientes que pudieron haber presentado cuadros de hemoptisis previa, y habitualmente esto sucede cuando el paciente está sin tratamiento o debuta, o cuando también puede ser que la enfermedad sea refractaria al tratamiento. Las enfermedades pulmonares intersticiales, principalmente la neumonía no específica, ¿sí? La neumonía no específica es la que se va a presentar con estos pacientes, donde vamos a ver desde arriba hasta abajo un vidrio despulido, ¿sí?, en lóbulos superiores e inferiores. Podemos ver tracciones quísticas y bronquiectasias que pueden empezar a hacer un poquito de imagen de panal. Y la otra, las que vemos abajo, son pacientes con una neumonía usual. En la usual vamos a ver ya más datos de fibrosis, vamos a ver tracciones quísticas mucho más grandes que forman la imagen de panal. Ya vamos a ver pues vamos a ver un pulmón ya muy deteriorado. Aquí es importante reconocer esto porque nosotros debemos de dar tratamiento a la neumonía intersticial no específica, y cuando tenemos un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial usual, aquí ya no se ha visto que mejoren con tratamiento inmunosupresor. Incluso el tratamiento antifibrótico, no hay mucha evidencia de que funcione en estos casos. Es un paciente que tiene una enfermedad pulmonar intersticial por una neumonía no específica, como es las de arriba, son a los que les debemos de dar inmunosupresión, inmunosupresión pues vamos intensiva,
para tratar de que el pulmón se destruya. La mieloperoxidasa, la presencia de mieloperoxidasa y enfermedad pulmonar intersticial puede ser el debut en el 25% de los casos de poliangitis microscópica, como habíamos comentado. La glomerulonefritis en la granulomatosis con poliangitis habitualmente también es rápidamente progresiva. Vamos a ver sedimento urinario activo. Del 11 al 20% lo van a presentar al inicio de la enfermedad y hasta el 70% en el curso de la enfermedad. La granulomatosis con poliangitis puede ser limitada, por ejemplo, solo afectación a lo que es rinosinusal y no tener afectación a riñón o otros órganos. O puede ser limitada por un tiempo y después hacerse generalizada. Dependiendo de eso, nosotros vamos a evaluar qué tratamiento vamos a dejar, ¿verdad? Y bueno, si es generalizada o si hay afectación renal, pues en el caso de pues ya la glomerulonefritis, pues es de mal pronóstico. Vamos a tener también afectación en el sistema nervioso periférico por la oclusión isquémica de los vasos del nervio, del 15 al 67% de los casos en granulomatosis con poliangitis, 8% al diagnóstico, 15% van a tener neuropatías crónicas, neuropatía multifocal en el 80%, distales, simétricas, sensitivas, motoras, como en el resto de las vasculitis, en el 20% de los casos. Las afectaciones de los pares craneales 2, 6 y 7, del 6 al 15%, aquí es más alta la afectación del par craneal. Y en el 25% de los pacientes comentan que la neuropatía es indolora y los demás pues sí dicen que es dolorosa. En lo personal, la mayoría de las neuropatías que yo he visto son indoloras. Estos son los criterios ACR del 2022 para hacer el diagnóstico de granulomatosis con poliangitis. Y vemos que pues, los criterios principales van a ser involucro de la cavidad nasal, involucro del cartílago, ¿sí? Por ejemplo, la nariz sencilla de montar, son puntos altos que nos dan 2 puntos aquí, pérdida de la audición, o es una pérdida sensoroneural de la audición o conductiva. Y también vamos a ver en el laboratorio que van a tener CEANCA con proteincinasa 3, nódulos pulmonares, masas o cavitaciones. En la radiografía vamos a ver los granulomas. En las biopsias con células gigantes, ¿sí? Y los granulomas son principalmente macrófagos, los que van a estar produciendo esto con la necrosis, el tejido fibrinoide que se produce por estos granulomas y otras células como neutrófilos y monocitos. Y vamos a ver también que la inflamación y consolidación o derrame principalmente afectación nasal y de senos paranasales o incluso mastoiditis, también va a ser otro punto. Son pacientes que pueden tener afectación de las mastoides, aquí hay que hacer una resonancia. La biopsia va a ser una glomerulonefritis pausoinmune y con pocos depósitos de complemento, y vamos a ver si tenemos mieloperoxidasa, vamos a quitarle 1 punto, y si tenemos eosinofilia le quitamos 4 puntos, porque recordemos que la eosinofilia más bien es de granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Y bueno, para diferenciar rápidamente una de otra, pues Wegener, como vimos, principalmente vamos a tener en el 95% afectación de vías respiratorias superiores, y va a haber glomerulonefritis rápidamente progresiva y filtrados pulmonares cavitados, bilaterales y no migratorios, CEANCA, y en Schultz-Strauss pues principalmente va a haber en la mayoría de los pacientes asma, eosinofilia tisular o periférica, infiltrados bilaterales migratorios no cavitados, elevación de IgA y PANCA.
Los tratamientos de las vasculitis asociadas a ANCA. Primero vamos a tener, para saber qué darle al paciente, tenemos que identificar si el órgano, si se está afectando un órgano vital. Nuestra terapia va a ser, en caso de que haya afectación a órgano vital, tiene que ser más intensiva. La inmunosupresión tiene que ser más alta. Y si no hay afectación de órgano vital, pues podemos dar terapia también inmunosupresora, pero más conservadora, ¿sí? Y entonces, una urgencia reumatológica en las vasculitis asociadas a ANCA, pues va a ser una glomerulonefritis, una hemorragia pulmonar, el involucro meningio, ¿verdad? Que puede haber una paquimeningitis, se ha reportado en estos casos de pacientes. Puede haber una vasculitis del sistema nervioso central. En la enfermedad, por ejemplo, en granulomatosis con poliangitis retroorbital, también es algo importante porque pues, puede perder el ojo. Los involucros cardíacos, aunque son muy raros, ¿verdad? Pero sí puede haber casos de insuficiencia cardíaca o pericarditis, casos más raros de infartos, pero estos también son urgencia. Involucro de la mesentérica, que también es algo muy raro, o sea, realmente se ha reportado, estas cosas se han encontrado más en las autopsias, que sí se ha confirmado que hay involucro gastrointestinal. Ya más reciente en más pacientes se ha podido demostrar, porque hay que excluir demasiadas cosas para atribuir que los síntomas gastrointestinales son por estas enfermedades. No es lo habitual, ¿verdad? Pero sí se puede haber. Y claro que una polineuropatía, ¿verdad? Una mononeuritis múltiple puede también es una urgencia reumatológica, pues que el paciente puede quedar discapacitado. Y bueno, nos podemos ayudar también con el puntaje de actividad de vasculitis de Birmingham, en donde tenemos un puntaje máximo de 63 puntos. Y entonces, pues, inactividad, pues es que el paciente no tuviera ningún punto. Hablamos de remisión cuando el paciente tiene una mejoría del 50% de cómo estaba previamente. Para hablar de remisión, pues el VIVAS no puede aumentar, ¿verdad? Y aquí, pues principalmente son síntomas clínicos y de laboratorio, que si tienes úlceras, que si tiene nueva aparición de púrpuras, gangrena, pero todo lo que ya se ha comentado, ¿verdad? Presencia de afectación en el riñón, ¿verdad? Todo lo que ya hemos comentado, ¿verdad? Se puede medir con esta escala. Esta escala no es solo para vasculitis asociada a ANCA, es una escala en general para las vasculitis, todas. La única vasculitis sistémica primaria que tiene su escala de actividad aparte es el ITAS, que es para Takayasu, pero esta escala de Birmingham la utilizamos para la actividad de las vasculitis. Entonces aquí ustedes de repente pueden ver cosas que a lo mejor no les comenté, ¿verdad? Porque habla pues en general de otros síntomas que no son tan comunes acá, pero en general, como por ejemplo meningitis y estas cosas que tal vez no es tan frecuente, pero sí se toma en consideración para algunas otras vasculitis. Y también tenemos que ver el índice de daño de vasculitis. Esto es muy importante porque, por ejemplo, yo puedo tener un paciente con disminución de la depuración de creatinina, pero si ya es un daño crónico, pues no tengo por qué ser intensiva en mi inmunosupresión, porque eso solo pues, va a aumentar mortalidad, ¿no? O si tengo un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial usual, ¿verdad? Que vimos que ya es un paciente con fibrosis pulmonar, pues tampoco es correcto que mi inmunosupresión sea alta, ¿no? Entonces, esta escala nos puede ayudar también bastante con los pacientes para distinguir lo crónico de lo agudo y dar una mejor terapia, ¿verdad? Siempre todo esto por un reumatólogo.
¿Qué dosis de esteroide vamos a dar? Pues como vimos que las manifestaciones son muy variadas, podemos dar desde dosis bajas de esteroide, que son menos de 7.5 miligramos de prednisona, tal vez, hasta dosis ya de pulsos, ¿no? Que se consideran pulsos arriba de 250 miligramos de metilprednisolona, ¿no? Dosis altas, pues los consideramos, por ejemplo, ya 30 miligramos, pero no arriba de 100, y ya dosis muy altas son arriba de 100 miligramos, pero no hasta los pulsos de 250 miligramos. Cuando se hace la reducción de los esteroides, estas enfermedades pues se pueden reactivar. Es muy importante hacer una disminución gradual cuando ya tenemos que disminuir la dosis porque han mejorado las manifestaciones clínicas. Los glucocorticoides se deben de desescalar la dosis, se debe ir bajando la dosis muy minuciosamente cuando tenemos a un paciente con terapia de inducción a la remisión con medicamentos como rituximab y ciclofosfamida, ¿sí? Este es un esquema que utilizó el protocolo de Pexivas, ¿verdad? El estudio Pexivas, en donde las reducciones son muy diferentes, por ejemplo, a la que es muy, pues más conocido como lupus eritematoso sistémico, ¿no? En lupus tal vez vamos bajando 10 miligramos de prednisona por mes, ¿no? Cuando el paciente va mejorando. En este caso, la prednisona se baja, pues la primera semana, por ejemplo, aquí vamos a ver, si el paciente pesa 50 kilos, ¿sí? Vamos a ir bajando, perdón, si el paciente pesa 50, 75 kilos, ¿verdad? O 75 kilos, vamos a iniciar 50 kilos con 50, ¿no? De 50 a 75, 70 y 75 kilos 70, o sea, 1 miligramo por kilo. Posterior a eso, vamos a hacer un descenso a las 2 semanas de la mitad de la dosis, ¿sí? Y de 3 a 4 semanas, el descenso es más lento. Vamos a bajar aquí 5 miligramos de prednisona. Y así vamos a seguir bajando 5 miligramos de prednisona, ¿sí? Hasta la semana 9 a 10, ¿sí? Posteriormente ya el descenso es un poco más lento y habitualmente estos pacientes los seguimos, ¿verdad? Con la prednisona 52 semanas, por lo menos 5 miligramos. Son pacientes habitualmente muy dependientes del esteroide y son enfermedades que tienen una mortalidad del 90% al año sin tratamiento. Entonces, tal vez en artritis reumatoide, los reumatólogos solo dejamos 3 meses la prednisona y la quitamos porque ya lo llevamos a remisión con otros medicamentos. Pero las vasculitis asociadas a ANCA, desgraciadamente, son enfermedades en las cuales el paciente puede requerir por más tiempo prednisona, es más dependiente de la prednisona por la gran tasa de recaída y la alta mortalidad. La ciclofosfamida. En reumatología no hay dosis más alta de ciclofosfamida como en las vasculitis asociadas a ANCA o en las vasculitis sistémicas en algunas otras. Vamos a dejar ciclofosfamida si el paciente su riñón está bien y no es mayor de 60 años de edad, se le va a dejar 15 miligramos por kilo y esto va a ser 3 veces cada 2 semanas y después va a ser cada 3 semanas hasta después que vaya a ser cada 6 meses, ¿sí? Entonces, vamos a dejar el primer pulso el día 0, el segundo pulso a las 2 semanas, tercer pulso a las 4 semanas de iniciado el primero, el cuarto pulso a las 7, el 5 a las 10, 6 a las 13, 7 a las 16, 8 a las 19, 9 a las 22 y el 10º pulso a las 25 semanas. Es muy importante calcular por kilo, porque como son dosis de ciclofosfamida muy seguidas, este paciente puede hacer alguna neumonía por neumocistis Hiroveshi o tener alguna otra
enfermedad oportunista. Por eso es muy importante calcular exactamente por kilo a estos pacientes. No es como el lupus eritematoso sistémico, que podemos dejar a todos 1 gramo al mes, ¿verdad? Aquí sí tenemos que ser más cuidadosos con cuidar esas dosis. E incluso, ¿verdad? Acá tengo una tablita abajo donde vamos a ver que se debe de ajustar de acuerdo a su edad y a la función renal. Incluso mayores de 70 años, por ejemplo, les vamos a dejar 10 miligramos por kilo. Si la creatinina está más baja, pues hasta 7.5 miligramos por kilo cada pulso. Y bueno, el rituximab es uno de los más utilizados biológicos en vasculitis asociada a ANCA. Es un medicamento que se utilizó inicialmente para atacar al linfoma. A los 3 días, los pacientes con linfoma que reciben rituximab tienen ya una disminución total de estos linfocitos, CD19, CD20. Es un anticuerpo monoclonal quimérico. Tiene en la región variable de la inmunoglobulina es murina y en la región constante de la inmunoglobulina es humana. Esto está creado por ingeniería genética y aquí lo que va a hacer va a bloquear al nivel de la diferenciación de los linfocitos B desde pre-B hasta antes de las células plasmáticas, y esto va a hacer que pues, no sea un medicamento muy inmunosupresor, ya que no va a afectar pues, los linfocitos T o las natural killers o otra parte del sistema inmunológico. Y entonces, pues, es un medicamento que es citotóxico, dependiente de anticuerpo, y es citotóxico también mediado por célula, ¿no? Por la activación del complemento. Otro beneficio que tiene el rituximab es que causa apoptosis y sensibilización de agentes citotóxicos o esteroides. ¿Qué es esto? Que el rituximab me puede ayudar a mejorar la actividad de mi esteroide o de mi ciclofosfamida. Puede también, de alguna forma, se cree que el rituximab puede llegar a como resetear estos linfocitos B, los cuales habían tenido una memoria, ¿verdad? Se quedaron grabados en esa memoria que los vasos sanguíneos, sus neutrófilos, ¿verdad? Formaron estos anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo. Entonces, al inhibir, ¿verdad? Desde pre-B, pudiera ser que como que se resetean estos linfocitos B para que ya no estén tan sensibilizados o no vuelvan a sensibilizarse contra estos anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo, y por eso algunos pacientes pueden estar, después de recibir el rituximab, pueden llegar a tener tal vez mayor tiempo de inactividad de enfermedad, a pesar de que los linfocitos CD19 o CD20 ya se elevaron. Entonces, no disminuye las inmunoglobulinas, eso también es algo muy bueno, ¿verdad? No afecta a otras líneas celulares, solo son los linfocitos B, y solo es a partir de pro-B hasta en la fase diferencial, hasta las células B de memoria, sin llegar a las plasmáticas. 6 meses va a durar esta disminución de los linfocitos B, 19 y 20, y aquí vas a recuperar la población de linfocitos que tenían estos pacientes antes de la infusión de 9 a 12 semanas, ¿sí? Esto pues se recomienda habitualmente que sea cada 6 semanas, perdón, 6 meses, 6 meses. Y bueno, el rituximab, por tener una fracción murina, puede causar reacción alérgica, liberar citocinas, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Por eso cuando se administra este medicamento, pues hay que premedicar con paracetamol, con metilprednisolona y con antihistamínico.
con 100 miligramos de metilprednisolona, puede ser, y tenemos que tener en la cama del paciente también preparada epinefrina en caso de que haga anafilaxis. La dosis habitual que manejamos en vasculitis son 375 miligramos por metro cuadrado, una vez por semana, por 4 semanas. ¿Sí? Y esto se puede también mezclar en el protocolo, hay un protocolo, ¿verdad? El hay un protocolo, el Rituximab, que está en la página del EUVAS, que es en la Asociación Europea de Vasculitis. Ahí se puede, comentan en este protocolo, ¿verdad? Se utiliza esto, que el rituximab se puede dar junto con la ciclofosfamida, según la dosis que ya vimos en las tablas pasadas. Si el paciente es menos de 60 años de edad y su función renal es normal, son 15 miligramos por kilo, con una separación de 2 semanas de la última dosis de rituximab, y esto se va a aplicar en la primera, entre las dosis de la primera dosis de rituximab y la tercera dosis de rituximab. Habitualmente se afora con solución salina y básicamente es que no pase más rápido de 50 miligramos por hora y se va subiendo la tasa de infusión. En este caso, por ejemplo, si es 1 gramo, se puede diluir en 1000 y se va subiendo la tasa de infusión 50 mililitros cada 30 minutos la primera hora. Después se puede subir incluso 100 mililitros por hora a no más de 400 mililitros por hora, no más de 400 gramos en 1 hora, ¿verdad? Eso pues no debe suceder para evitar la reacción alérgica. Y bueno, la reinfusión sería valorar lo siguiente. El rituximab, valorar una reinfusión con rituximab a los 6 meses. Esto va a ser con base a manifestaciones clínicas del paciente y monitorización de la población de los linfocitos CD19 y 20, ¿no? Hay pacientes que a veces ya no están depletados de los linfocitos 19 y 20, pero están inactivos y tal vez se podría dar ya terapia de mantenimiento, ¿verdad? Pero pues el paciente está muy activo, sí se sugiere que a los 6 meses se vuelva a aplicar. Y bueno, uno de los beneficios que tiene rituximab es que no se asocia a malignidad, es de los biológicos que se recomiendan en caso de una neoplasia sólida, por ejemplo en artritis reumatoide, el rituximab es el de elección en caso de que haya neoplasia, ¿no? Recordemos que se indicaba para linfoma, y el rituximab es un biológico que no se asocia a malignidad. Y bueno, el Colegio Americano de Reumatología en el 2021 sacó sus guías de manejo y según la actividad de la enfermedad, pues aquí recomienda, ¿no? Qué es lo que se va a dar, ¿no? Entonces, el tratamiento, por ejemplo, si el paciente pues está muy agudo, hay que dar los pulsos de metilprednisolona, que va desde 500 a 1 miligramo por día, y esto se puede dar 3 a 5 días. Si vamos a dar el protocolo de que el Rituximab solo es se comentaba ahí que 1 gramo, pero habitualmente damos los 3 gramos de metilprednisolona, ¿verdad? Los tratamientos, los fármacos que indicamos para el mantenimiento de la enfermedad, de la remisión, metotrexate, azathioprina, micofenolato, habitualmente. Y la azathioprina se puede dar con ciclofosfamida, ¿verdad? También como inducción de la remisión, y posteriormente quedar con la azathioprina ya una vez que ya estamos en terapia de mantenimiento. Hay otro nuevo biológico que es el mepolizumab, que se pueden dar 300 miligramos subcutáneos cada 4 semanas, ¿verdad? Y el omalizumab, que también se puede dar 300 a 600 miligramos subcutáneos cada 2 a 4 semanas. Y bueno, la conclusión es que las vasculitis asociadas a ANCA son enfermedades de muy difícil diagnóstico, que hay un retraso de 2.5 años entre la primera manifestación hasta el momento del diagnóstico de la enfermedad.
por ser enfermedades multisistémicas, que hay una dificultad del paciente para recibir una atención oportuna. El paciente va a peregrinar entre varios médicos, múltiples visitas, y se debe manejar por reumatólogo experto para evitar recibir tratamiento subóptimo, ineficaz o equivocado, lo que provoca la evolución de la enfermedad. En el menor de los casos, los daños de varios órganos, si no es que puede sobrevenir la muerte del paciente. Es muy importante que nosotros detectemos estas enfermedades. Es muy importante no ignorar cosas como un sedimento urinario activo, ¿verdad? No pasar por alto, de no solicitar los anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo o los estudios que se deben de hacer, o biopsias renales y todo esto para poder hacer diagnósticos, debido a que atrás de una artritis incluso se puede pues presentar una de estas enfermedades y tiene una mortalidad pues muy, muy alta, ¿no? Entonces son secuelas que también impactan al Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Pues muy buenas noches a todos. Agradecemos la participación de la doctora Alejandra Chávez con su excelente ponencia acerca de las vasculitis asociadas a ANCA. Y bueno, de antemano, muchísimas felicidades a través de todos los comentarios en el chat que tenemos en vivo. Agradecemos la presencia de todos los asistentes, muchos de ellos aquí en México y otros en el extranjero. Y al cierre de esta sesión, tenemos 824 asistentes. Pues les agradecemos el hecho de estar siempre presentes y atentos a todas y cada una de las sesiones del Colegio de Medicina Interna. Y bueno, vamos a dar lugar a la sesión de preguntas y respuestas en compañía de la doctora Anel, que ella nos va a apoyar en esta noche, nuestra prosecretaria de filiales. Doctora Anel, te escuchamos. Gracias, buenas noches, doctora Karina, doctora Alejandra. Un gusto escuchar esta ponencia tan interesante. Es un padecimiento tan poco frecuente y que, por lo tanto, pues no es nuestro primer diagnóstico que tenemos enfrente cuando tenemos algún paciente con ciertas características. Y yo preguntaba si, dada la prevalencia de las alergias respiratorias, ¿cuáles serían las claves diagnósticas para los internistas para hacer un diagnóstico diferencial de estos padecimientos, como por ejemplo con la polimialgia reumática, las espondiloartropatías, artritis reumatoide? ¿Cuáles serían como las claves que nos lleven a pensar, a solicitar los anticuerpos? Bueno, principalmente, ¿qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias, perdón por no saludar. Aquí principalmente las claves, por ejemplo, en asma, es un asma de inicio tardío, no es un asma de infancia. La otra son asmas como rebeldes a tratamiento, refractarias a tratamiento. Y bueno, aquí es muy importante ver el estudio, la monitorización que hacen los internistas habitualmente en el screening, ¿no? Que se recomienda en los adultos anual, que incluye una biometría hemática donde vamos a ver linfopenia en estos pacientes, o podemos ver anemia de enfermedad crónica que habitualmente no baja de 10, normocítica, normocrómica. También, bueno, en la química sanguínea, el ver la elevación de la urea o creatinina. Un examen general de orina es muy importante, ¿verdad? No dejar de pasar, de ver o hacer caso, atender cuando hay sedimento activo, ¿no? A veces podemos ver 2, 3 eritrocitos por campo, pero si persisten en los siguientes exámenes generales de orina, hay que atender eso, porque nosotros podemos detectar a tiempo un paciente y evitar que evolucione a insuficiencia renal, ¿verdad? En las pruebas de funcionamiento hepático habitualmente no es frecuente que estos pacientes se eleven las pruebas de funcionamiento hepático, pero en cuanto a lo respiratorio, es importante monitorizar a los pacientes con DELCO o espirometría, ver las placas de tórax. En la enfermedad pulmonar intersticial, como vimos ahora con COVID, habitualmente no se ve
el vidrio es pulido, una placa de tórax, pero ya cuando solicitamos una tomografía de alta resolución de tórax, ahí es que vamos a encontrar esto. Entonces, pacientes con BCG y PCR muy elevadas. Las BCG y PCR, que son proteínas inflamatorias del hígado, recordemos que estas enfermedades tenemos un desbalance entre las proteínas inflamatorias y antiinflamatorias. Tenemos aumento de proteínas inflamatorias y menos antiinflamatorias, como la proteína C reactiva, o como en COVID, que se vio la ferritina muy elevada. Y entonces, en estos casos, va a ser las BCG, las PCRs más elevadas que yo he visto en mi vida es en estos pacientes, BCGs de 100. Entonces, esas BCG se pueden ver en procesos como sepsis, también, por ejemplo, cuando el paciente no ha entrado en un estado de catabolismo donde ya se terminó la reserva, vamos, de proteínas, que ya hay falla hepática y ya incluso las proteínas inflamatorias no se producen, ¿verdad? Cosas inusuales como afectaciones multisistémicas, donde vemos que el paciente tiene un síntoma, tiene otro, y es como un rompecabezas que no sabemos armar, ¿no? Podemos tener un ojo rojo, o que el paciente tenga incluso epistaxis, y el paciente, nos ha tocado ver pacientes que acuden con el otorrino por epistaxis recurrente, y la siguiente cita al hospital va a ser por una hemorragia alveolar, ¿no? Entonces, siempre es muy importante hacer este chequeo médico, esta monitorización que hace el internista para detectar si hay alguna alteración de todos estos síntomas, ¿verdad? Y hacer diagnósticos precoces. Muy bien, doctora. Y bueno, comentó algo acerca de alteraciones oculares. También al internista es frecuente que se le refieran pacientes de oftalmología por diagnóstico de uveitis, por ejemplo, y que el oftalmólogo no encuentra una causa, no tiene otros padecimientos. Entonces, sería invitar a la revisión exhaustiva y a evaluar todos estos parámetros que nos comenta y valorar estos anticuerpos, ¿no? Sí, precisamente se trata de una historia clínica muy minuciosa, ¿no? A veces yo al paciente, si no le pregunto si tiene entumecimientos en sus piernas o en sus manos, ¿no? Si tiene, pues él no me lo va a decir, o no lo va a saber relacionar con lo que... Entonces sí es un interrogatorio muy, muy minucioso. Y la exploración física, ¿no? Por ejemplo, digamos un Takayasu, si yo no tomo la presión en un brazo y luego en otro, o si no pongo el estetoscopio en diferentes áreas donde pueda haber soplos, detección de soplos, ¿no? En la aorta abdominal, ¿verdad? Carótidas. Hay que conocer de estas enfermedades para poder diagnosticarlas. Entonces, es importante tenerlas presente para poder diagnosticarlas. Pues, Así es, muchas doctora. gracias, doctora. Gracias por su comentario. Y bueno, siguen las felicitaciones en el chat. También agradecen que haya sido en su ponencia bastante clara con respecto a la utilidad de cada uno de los medicamentos y las dosis que se utilizan. Y nos pregunta el doctor Manuel Flores que qué mensaje les daría a los otorrinos, ya que en rinosinusitis que son crónicas se utilizan con mucha frecuencia antimicrobianos y esteroides. Bueno, aquí es muy importante las biopsias, ¿no? A veces cuando tenemos una rinosinusitis crónica, muchas veces pensamos que puede ser alérgico y no se toma una biopsia. Entonces es muy importante porque al tomar la biopsia puede ser una vasculitis localizada, no generalizada, que tal vez no te está dando esa fiebre, esa pérdida de peso que te la da una generalizada, y puede estar así por años. Como una rinosinusitis localizada, pero al hacer la biopsia podemos ver ese vaso destruido, esos granulomas, ¿verdad? Y pues estos pacientes van a requerir inmunosupresión y no van a mejorar si no es con el tratamiento inmunosupresor, ¿verdad? Esto no va a mejorar con un antihistamínico, esto no va a mejorar con un esteroide nasal, esto puede requerir otro tipo de intervención. Entonces es bien importante las laringoscopías en estos pacientes. Incluso también cuando tenemos plenitud óptica, o podemos tener datos de sordera, en desordera, pues también hay que sospechar de vasculitis, ¿no? Hay que ver si tiene BCG elevada, si tiene la PCR, si le duelen las articulaciones, ¿no?
Ahora con lo de COVID sabemos que el 70% de las personas que tuvieron COVID pueden presentar dolores articulares y todos los reumatólogos, pues cuando nos dijo Jorge Alcocer Varela en el Congreso Mexicano de Medicina Interna eso, pues nos quedamos fríos porque sabemos que atrás de un dolor articular pueden venir muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, los dolores articulares o las artritis pueden estar atrás de muchísimas manifestaciones reumatológicas, ¿no? Y pues con la presencia ahora de este SARS-CoV-2 también se sabe o esperamos, se ha visto ya que hay presencia de autoanticuerpos como los ANCA, como las anticardiolipinas, ¿verdad? Como anticuerpos antinucleares y probablemente no sabemos, vaya, incluso el uso de la cocaína también ha favorecido mucho la presencia de estas enfermedades. Así es, doctora. Sin duda, la presencia de COVID, bueno, ha venido a desencadenar, ¿no? Ha funcionado como un desencadenante para múltiples enfermedades, entre ellas las de tipo inmunológico, ¿no? Que ahora hemos visto con más frecuencia, que aparentemente quedan de manera inicial con manifestaciones que parecerían ser de un COVID largo y que finalmente desarrollan artritis reumatoide, lupus. Bueno, a mí me ha tocado ver no vasculitis, pero sí con más frecuencia artritis y lupus, ¿no? Después de haber padecido COVID. Y bueno, tenemos otra pregunta en el chat, no sé si la quiera hacer la doctora Nel. Sí, sí, claro, voy. Bueno, nos dice el doctor, nos dice la doctora Alejandra Chávez, Ok. Ponencia, dice en caso, si me escucha. No sé si soy yo, pero creo que se pierde un poco Se está cortando un poquito. Se está cortando. Bueno, yo hago esta pregunta y después continuamos si con quieres la hacer la pregunta, Erika. Bueno, sí. El doctor Francisco Zambrano también le felicita, doctora, por su excelente ponencia y nos pregunta, en el caso de ANCAS negativos, pero con asma tardía de difícil control, hipereosinofilia, con mononeuritis múltiple, marcadores de inflamación negativos, ¿podemos iniciar el manejo como una granulomatosis eosinofílica con poliangitis? Bueno, aquí en este caso, recordemos que los anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo en granulomatosis eosinofílica con poliangitis solo van a estar en el 40% de los casos. Es de las vasculitis asociadas a ANCA que menos frecuentemente están. Habitualmente puede haber, pues puede haber ambos, principalmente puede haber PANCAS. Y si ya tienes eosinofilia, ¿verdad? Más de 1000, si tienes una BCG y PCR elevadas, si hay datos de un asma de difícil control. Hoy en día hay medicamentos que están, estos últimos biológicos, ¿verdad? El mepolizumab y el omelizumab, que son antiinterleucina 5, que ya están aprobados para el asma, pero también están aprobados para, sobre todo el mepolizumab está aprobado para inducción de la terapia a remisión en granulomatosis eosinofílica con poliangitis, ¿verdad? Entonces, vamos, y el tratamiento pues va a ser según las manifestaciones, ¿no? Si no ha presentado neumonías con infiltrados pulmonares, en este caso en especial que me dice que ya tiene polineuropatía, tal vez yo ahí me iría un poquito con este paciente a hacerle una biopsia una biopsia de mucosa nasal para confirmar si hay una vasculitis, y la otra opción sería una biopsia de nervio peroneo. Esto requiere un histopatólogo bueno, que tenga, vamos, experiencia en ver este tipo de biopsias, porque, por ejemplo, si quitamos pues, un pedacito del peroneo, va a ser una parte que va a quedar insensible, y bueno, sería bueno que pues si tuviéramos el diagnóstico, ¿no? Realmente si no hay presencia de ANCA, sí se sugiere por lo menos la confirmación histopatológica, aunque tengas mucha clínica, sobre todo en el caso de que quisiéramos dar ciclofosfamida o otros inmunosupresores un poco más
pues más agresivos, ¿no? Ok, doctora, muchas gracias. Doctora Nelly. Y quisiera comentar, Bien, también, sí, perdón, quisiera nada adelante. comentar sobre este caso, si ya el paciente tiene polineuropatía, pues es una urgencia reumatológica, es un paciente que sí, si hay todo esto, yo pienso que sí tiene que iniciar con terapia de inducción de la remisión, ¿verdad? Que sea valorado por un reumatólogo y que se empiece a dar tratamiento porque puede ser una urgencia, es una urgencia reumatológica ante todo esto, aunque estén los ANCAs negativos. Ok. Ok, el mismo doctor Francisco Zambrano nos pregunta, en caso de asma tardía, ¿puede ser indicador de síndrome de Churg-Strauss? El que la respuesta al asma grave sea espectacular con glucocorticoides y pobre a los broncodilatadores, ¿nos diría algo? Sí, totalmente. Es característico que estos pacientes van a responder más a glucocorticoides y con broncodilatadores habitualmente no, es un asma más rebelde, más refractaria, ¿verdad? Con cuadros que los llevan a, pues, a neumonía muchas veces y estos infiltrados migratorios. Bien. Y Y la por doctora Cruz también último, la doctora María de Los Ángeles, La Cruz. Adelante, doctora. Nos pregunta si ha visto casos de vasculitis secundaria o asociadas al consumo de alcohol. No, al consumo de alcohol como tal no está reportado al consumo de cocaína y básicamente es como que con un tipo de, ahorita no recuerdo, es como que con lo que diluyen químicamente la cocaína, no recuerdo ahorita el nombre, se me fue, el long COVID, se me fue, pero esto es lo que produce esta presencia de estos autoanticuerpos y los cuadros clínicos son muy, muy similares. Sí se puede ver un poquito más de perforación, que puede haber fístulas oronasales en estos casos de cocaína, pero en general es indistinguible un paciente que presenta anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo por cocaína o sin cocaína. Ok, Bien. gracias, doctora. Y bueno, tenemos otra pregunta por parte del doctor Buenrostro. También agradece su plática, la felicita. Y la pregunta como tal es, ¿cómo distinguir una manifestación clínica de vasculitis con ANCA positivos primaria de una secundaria? Entendiendo que tanto los anticuerpos ANCA-P o ANCA-C, la sensibilidad y la especificidad rara vez se acercan al 100%. Nos ha tocado ver pacientes que nos reportan, por ejemplo, ANCAs positivos ante la presencia de anticuerpos antinucleares positivos. Cuando yo veo esto, lo más frecuente que pienso que está sucediendo es que los ANCAs son falsos positivos. Porque la inmunofluorescencia, al leer la inmunofluorescencia, cuando tú tienes anticuerpos antinucleares a títulos altos, te puedes confundir con los ANCAs. Entonces, por eso se requiere un microscopio de 100 watts, que sea un experto el que está leyendo estos autoanticuerpos y que esté dentro de la normativa de la Sociedad Internacional de Autoanticuerpos, la forma en la que se realizan. Aún así, con todo esto, yo puedo confundir o puedo ver unos ANCAs que no son ANCAs, que son anticuerpos antinucleares a títulos altos. Va a ser importante la clínica si es una mujer joven, con, no sé, anemia hemolítica, con artritis, psicosis, glomerulonefritis, si tengo unos ANAs, anticuerpos antinucleares positivos, aquí es importante pedir la inmunoespecificidad, ¿verdad? Si tiene la inmunoespecificidad para, no sé, SM, anti-DNA, que es o RO, o LA, o nucleosomas, RNP, que es para lupus, pues ya más bien me oriento hacia esto, ¿no? Y para empezar, bueno, es más frecuente una enfermedad autoinmune cualquier otra que las vasculitis asociadas a ANCA, ¿no? Hablábamos de 0.5 por millón de personas por año, por ejemplo, granulomatosis eosinofílica por poliangitis,
¿verdad? Y pues un lupus es más frecuente, una artritis reumatoide, por ejemplo, se encuentra en el 3% de la población, ¿no? En el 3%, igual un síndrome de Sjögren está en el 1% de la población. Y estas enfermedades pues son 9 por personas por millón por año, granulomatosis con poliangitis. Sin embargo, sí es importante detectarlas porque podemos hacer el cambio ahí. Si hacemos el diagnóstico oportuno, el paciente no va a falla renal, el paciente no va a fibrosis pulmonar, el paciente no va a discapacitarse por una polineuropatía, ¿no? Es triste ver los casos de pacientes que llegan ya sin poderse mover, ¿verdad? O que pierden el globo ocular o con granulomas cerebrales, ¿verdad? Granulomas pulmonares. Entonces sí es importante hacer los diagnósticos a tiempo, aunque sean enfermedades raras, pero hay que tenerlas presentes. Claro. Sí, doctora, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Doctora Anel. Sí, igual también el doctor Ali Sebastián nos dice, gracias por la ponencia, ¿en qué grado se afecta el rendimiento diagnóstico de la biopsia de piel en un paciente con sospecha de granulomatosis con poliangitis, pero que recibió esteroides en altas dosis? Ejemplo, bolos de metilprednisolona antes de la biopsia, si esto lo afectaría. Ok. Lo ideal sería es que realizáramos la biopsia previamente. Primero, pues porque también se puede infectar. Sin embargo, si todavía tengo lesiones, pues me puede ayudar, ¿no? Y como es muy necesario hacer las biopsias. En el caso de piel, sin embargo, pues lo que vamos a ver principalmente va a ser una vasculitis leucocitoclástica. Ahí más bien no voy a encontrar tanto un dato de una vasculitis como tal, vamos, ahí no es como que el lugar donde hacemos el diagnóstico, ¿no? En el caso de que tenga una púrpura, habitualmente una vasculitis leucocitoclástica, pues se presenta en lupus, se presenta en artritis reumatoide, en síndrome de Sjögren, se presenta en cualquier otra. Entonces, más bien nosotros nos vamos a ir en estos casos por una biopsia de si tengo afectación rinosinusal, que es pues en la mayoría de estas enfermedades, excepto la poliangitis microscópica, nos vamos a ir principalmente por una biopsia de mucosa nasal porque es menos invasiva. El segundo, si tenemos afectación del riñón, nos vamos a ir por riñón. ¿Por qué? Porque el riñón nos va a dar diagnóstico y pronóstico. Vamos a ver el grado de cronicidad. Y si el paciente no tiene afectación renal, pero tiene afectación pulmonar, pues ni modo, nos vamos por pulmón, pero en pulmón es menos específica porque los pulmones son más grandes y puedes tener partes del pulmón que no estén afectados, y entonces nos hemos topado con que las biopsias del pulmón son un poquito más complicadas, pueden dar más complicaciones y a veces no darnos el diagnóstico adecuado porque el pulmón pues es más grande, ¿no? Pero sin embargo, cuando un paciente tenemos sospecha de estas vasculitis y no tenemos confirmación, por ejemplo, los ANCAs, sí es muy importante tener o serológica o histopatológica, porque son enfermedades que hay que dar inmunosupresión pues alta, ¿verdad? Y hay que estar, vamos, y nos pueden dar muchas otras manifestaciones, entonces sí tenemos que tratar de realizar el diagnóstico de certeza, ¿verdad? Sí, claro, sin duda es Muy bien. lo más importante, ¿no? Un diagnóstico certero y oportuno, como bien nos decía. Y bueno, tenemos una última pregunta en aras del tiempo también. El doctor Efraín del Ángel nos pregunta, ¿cuál es su opinión sobre qué método diagnóstico es más específico, los ANCA positivos o el resultado de una biopsia? ¿O tendrían que ser complementarios? Bueno, el sueño del reumatólogo es que estén los dos, porque ya tienes el diagnóstico bien agarrado, ¿no? Pero si no, pues por lo menos tener uno u otro, ¿no? Y la verdad es que los ANCAs, por ejemplo, solo positivos, pueden estar incluso en pacientes sanos. Entonces es bien importante aquí esta situación. Los ANCAs positivos pueden estar en pacientes sin manifestaciones clínicas y entonces pues lo ideal es que vamos a ver todos estos criterios del ACR 2022, ¿verdad? O vamos a hacer todo este examen
minucioso para poder hacer un diagnóstico, ¿no? No, la verdad es que son los diagnósticos que en mi carrera profesional son que más implican un reto diagnóstico más pues fuerte. No es fácil, ¿verdad? Y si nos toma un ratillo hacer estos diagnósticos, no es así como que llegas al consultorio, tengo gripe y ya, ¿no? No, aquí hay que hacer varios estudios, electromiografías, ecografías, tomografías de senos paranasales y biopsias, ¿no? Entonces, los ANCA solos positivos no me dan el diagnóstico. Tiene que ser toda la clínica, BCGs, PCRs elevadas, los pacientes bajan 10 kilos, ¿no? Cuando es generalizada, hasta 20, 30 kilos de peso en poco tiempo, fiebres, ¿verdad? Entonces, ante esto y la presencia de los ANCAs, pues sí. Y la verdad es que el diagnóstico, la biopsia, pues es algo más patognomónico de estas enfermedades, porque ahí demostramos la destrucción del vaso, vemos estos granulomas y realmente la biopsia pues sería tal vez, como lo pregunta el doctor, pues tal vez la biopsia me ayudaría a confirmar más mi diagnóstico que incluso los ANCAs. Bien, doctora, por último, aquí nos preguntan si, dice, no me gustaría pedirle a un paciente que permita la biopsia de nervio por las secuelas permanentes. En cambio, ¿tendría que esperar a que el paciente haga un cuadro agudizado de asma o se puede hacer la biopsia nasal intercrisis? Si el paciente tiene síntomas rinosinusales, pues sí, es importante hacer. Ahora, hay que ver esto, porque esto es una enfermedad multisistémica y hay veces que nos ha tocado pacientes que, por ejemplo, tenían actividad nasal y de repente hacemos laringoscopía, tomamos biopsia y no hay actividad, pero el riñón está activo. Entonces aquí, en este caso, si el paciente tiene síntomas rinosinusales, pues tal vez sí hay que hacer una laringoscopía y hacer esta biopsia, pero si no hay síntomas rinosinusales, no habría por qué hacer eso y irme por el nervio, ¿no? Si es que tenemos, en el contexto de que tenemos pues más clínica, ¿verdad? Porque, vamos, no a todas las polineuropatías necesitamos biopsia, sino en las que queremos demostrar que hay una enfermedad autoinmune inflamatoria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una polineuropatía asimétrica, pues hay que ver que no sea una cuestión, más bien de traumatología, alguna cuestión o alguna radiculopatía, pero si veo que son las dos piernas, las dos manos que son distales, ¿verdad? La mayoría son dolorosas. Según la literatura, en lo personal, yo he visto parestesias negativas, que es así como que entumidos no sienten, ¿verdad? Y esto se reporta solo en el 25% de los casos, pero la verdad es que yo la mayoría de las polineuropatías que yo he visto no les duele a los pacientes, están como entumidos. Okay. Y bueno, ahora sí, ya no es amenaza, ahora sí es en serio la última pregunta, doctora. Recientemente se han identificado otros autoanticuerpos distintos a la mieloperoxidasa y a la proteinasa 3 en pacientes poliangiitis como anticuerpos contra lactoferrina que son capaces de potenciar netosis. ¿Cuál es su opinión al respecto? Esos autoanticuerpos todavía no están, bueno, no es algo que solicitemos en el laboratorio, eso está experimental. Hoy en día, pues las guías te hablan de mieloperoxidasa y proteincinasa 3, ¿verdad? Y es con lo que nos estamos guiando ahorita, pero sí, hay, y debe haber muchos más autoanticuerpos, porque si solo, por ejemplo, en granulomatosis eosinofílica con poliangitis, solo el 40% presentan estos ANCAs. Sin embargo, las manifestaciones clínicas de un paciente sin ANCAs con granulomatosis eosinofílica con poliangitis son las mismas. Entonces, quiere decir que sí, hay más probablemente autoanticuerpos. En la mayoría de las enfermedades autoinmunes hay autoanticuerpos que se comparten. Por ejemplo, el 10% de los pacientes con vasculitis asociada a ANCA tienen el factor reumatoide positivo, ¿sí? Y entonces son autoanticuerpos que se comparten, ¿no? O por ejemplo, no sé, en lupus, Sjögren y artritis reumatoide tienen ROILA, ¿no? Las tres tienen ROILA, unas en más cantidad, son autoanticuerpos que se comparten, ¿no? Y sí, nada más que esos anticuerpos ahorita están
Vamos, no se están utilizando en los laboratorios, pero puede ser algo, una herramienta en un futuro si ya se hace comercial. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias y bueno, creo que preguntas podrían seguir surgiendo y aquí no terminaríamos en mucho rato, pero bueno, sí, agradecemos muchísimo su participación, de verdad una excelente ponencia que nos vino a poner al día en este tema tan importante que siempre debemos tener en cuenta cuando vemos a nuestros pacientes como médicos internistas y bueno, muchísimas gracias, doctora, de verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar con ustedes y gracias a todos, a todo el auditorio. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego. Bueno, y Gracias, buenas noches. Buenas noches. solamente algunos, gracias doctora, buenas noches. Solamente algunos anuncios parroquiales. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, acerca de todas las actividades científicas que tenemos y conocer todos los beneficios que podemos disfrutar como colegiados del Colegio de Medicina Interna de México. La doctora les va a compartir también, Anel, la invitación al Congreso, al curso internacional de Medicina Interna. Adelante, doctora. Sí, buenas noches. Esperamos que nos acompañen del 20 al 24 de junio en Guadalajara. Como hotel sede tenemos para el Congreso el Hotel Hard Rock Guadalajara. Esperamos vernos personalmente y disfrutar de charlas tan interesantes como esta. Así es, doctora. Tenemos un programa académico que ha realizado el doctor Constantino, nuestro presidente Juan Luis Salgado, que por demás interesante, ¿no? Los invitamos a revisarlo también en nuestra página del colegio. Y bueno, sabemos que aparte de ser un evento académico, es una oportunidad para reunirnos y disfrutar un tiempo entre colegas. Les recomendamos también revisar en las redes sociales todo lo relacionado a la confirmación al curso internacional, los documentos que son necesarios y todo lo que tiene que ver con pagos, porque no habrá recepción de pagos en efectivo en el sitio. Y bueno, sin más, les agradecemos a nombre de la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna y de nuestro presidente, el doctor Juan Luis Salgado Loza, su puntual y constante asistencia a nuestras sesiones académicas como parte de la actualización médica de la que siempre nos procura nuestro querido Colegio de Medicina Interna de México. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias, buenas noches.